Gracias, William. Y vamos, bueno, a conversar entre nosotras, porque en algunas profesiones existe una delicada línea donde se puede identificar los temas relacionados con corrupción, con falta de ética, porque digamos en algunos campos es bastante fuerte, digamos, el cómo se proyecta un tema de corrupción, donde se le paga a un funcionario para que haga A o B o decida en favor. Pero en ciertos campos, como en el campo de la biología, en el campo del ambiente, es bastante tenue esa línea. Entonces, es ahí donde nosotros quisiéramos resaltar, porque, bueno, nos queda como más claro cuando se trata de un funcionario público y que en el ejercicio de su función va a acceder a que se le dé una dádiva o permitir hacer un favor para cumplir, digamos, con el deseo de un tercero que le está solicitando ya sea mover un trámite, cambiar un trámite o favorecer una actividad. Pero cuando se trata del profesional propiamente, y en nuestro caso, donde existen varias áreas en las cuales el Estado ha confiado en el conocimiento del profesional y como ese profesional tiene fe pública, entonces lo que este profesional aporte, el Estado lo va a tomar como una realidad. Y tenemos varios temas en el campo biológico y ambiental. Por ejemplo, en los estudios de impacto ambiental, donde se le confía al profesional que haga su análisis y luego identifique los posibles impactos. Estos son proyecciones, en algunos casos, o sea, el profesional tiene la obligación de identificar todo lo mal que puede pasar en un proyecto y así definir qué puntos deben preverse y en qué aspectos el proyectista debe realizar una inversión, ya sea para evitar ese impacto o hacer una modificación del proyecto o tomar las medidas. Pero tenemos también muchos documentos donde uno llega y encuentra y dice no hay impacto. Y uno dice, no puede ser, ¿verdad? No puede ser que no haya impacto. Entonces, en ese contestar no hay ningún impacto, es porque ya el terreno estaba totalmente limpio, porque definitivamente no había nada, o la actividad es una actividad muy pequeña y entonces no va realmente a ocurrir nada. Pero en la mayoría de los grandes proyectos, ¿verdad? Cuando se construye una carretera y se dice esta carretera no va a impactar porque va a pasar, no va a pasar por ningún parque nacional, eso no es cierto, o sea, va a pasar por una gran cantidad de poblados, una zona por donde se distribuyen las especies, etcétera. Entonces, ahí es de previo el conocimiento. Y otro de los temas que son de los clásicos es si es un humedal o no es un humedal. Eso es como el tema de nuestra normativa ambiental, es una de las situaciones porque la definición de humedal va desde cualquier pequeño depósito de agua hasta un río, ¿verdad? Entonces es como muy difícil no definir que eso sea un humedal. Y cuando este humedal fue alterado, muchos profesionales simplemente dicen, no, aquí ya no hay nada, pero no analiza la historia y define y ve por qué el humedal, aunque sea alterado, sigue siendo un humedal, no le quita esa característica de humedal. Entonces, es ahí donde nosotros estamos analizando de que el criterio del profesional que dé un criterio errado o un criterio subvalorado está llegando al delito de corrupción. Y entonces lo dejo así para que la compañera
comente y después vamos a volver otra vez. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes y un gusto compartir acá. Mi nombre es Eugenia, del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Entenderán ustedes que por estar como disciplinas más cercanos a la toma de decisiones de política pública, el riesgo de la corrupción, de la falta de integridad y de la falta de probidad también es un riesgo muy recurrente y que pese a eso, nuestro colegio profesional pudo contar con su código de ética a partir del año 2019. Antes de esa fecha no existía un instrumento que rigiera esos planteamientos. Y este nuevo código, que se construyó de manera participativa, bastante amplia, déjenme decirlo, y por dicha también, incluyó 13 deberes y 11 prohibiciones generales que nos permitieran más o menos ir orientando hasta dónde llegan nuestras profesiones, ¿verdad? Recordemos que son dos, y al ser una ciencia social, no una ciencia exacta como el caso de la biología, no hay necesariamente verdades absolutas, ¿verdad? Y resultados exactos o precisos. Entonces, ahí tenemos esa dificultad práctica. Yo quería aprovechar la ocasión para traer a la mesa un tema que he visto un poco venido a menos, que es que en Costa Rica existe una Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción. La estrategia fue publicada en agosto del 2021. Sin embargo, no nos vemos reflejados los colegios profesionales dentro de esa estrategia, pese a ser muchos de nuestros profesionales los que toman las decisiones. Me sorprendió muchísimo que no fuéramos parte de ese proceso de co-creación. Creo que es importante que como federación y como colegios busquemos dónde calzamos en los objetivos y la misión y la visión de esa estrategia nacional y buscar, si es desde la federación, cómo nos integramos al esfuerzo, que es un esfuerzo que también considera sociedad civil, pero no a los colegios profesionales. Entonces creo que ahí hay una tarea muy interesante. Creo que, por otra parte, el esfuerzo que hacen las fiscalías de los colegios profesionales de reunirse, de encontrarse, es un esfuerzo importante que hay que continuar apoyando, que tenemos que encontrar cómo le damos algún tipo de soporte permanente que haga que no sea nada más una suma de voluntades, sino un esfuerzo generalizado en esa lucha contra la corrupción. Estas eran algunas de las ideas que traía sobre qué podemos hacer también, porque lamentablemente ante el resurgimiento de las narrativas de la corrupción, todos los colegios profesionales finalmente tienen algún testigo o algún involucrado en el proceso. No hemos sido nosotros los únicos ni lo vamos a hacer, y eso falla a nuestro deber con la ciudadanía, ¿verdad? Y para esta primera ronda quería terminar con un elemento interesante también. Me preguntaba quién financia en Costa Rica los estudios sobre la corrupción, quién hace investigación. Hemos relegado, tal vez preguntémonos si hemos relegado muchísimo esta tarea solo a los medios de comunicación, si hemos dejado a las autoridades judiciales a la deriva en este cuestionamiento, y si más bien como colegios no podemos ser también colaboradores no solo comprender el fenómeno, digamos, si uno quisiera hacer un estudio desde la ciencia política, la sociología, etcétera, sobre cómo es la corrupción en Costa Rica, cómo se manifiesta, sino que también podamos tener un proceso más activo en el análisis y el fortalecimiento de las capacidades para detectar posibles casos de corrupción. Eso, por supuesto, va a requerir una reforma normativa, pero creo que son espacios de oportunidad que se nos están quedando vacíos y que vale la pena que revisemos. No sé qué te parece. Sí, muy, muy de acuerdo, porque exactamente en esta parte de qué es lo que podemos hacer los colegios profesionales, en lo que vamos en esta segunda ronda, porque como explicaba antes, esa línea tan delgada, donde hay temas que tienen que ver con la ética profesional, pero no necesariamente son actos de corrupción, ¿verdad? Que
que están más enfocados hacia la ética, y nuestros colegios profesionales sí se han enfocado al tema de ética y que tienen el código del colegio. Nació casi igual que el colegio en el 68, pero es como un código de honor de caballeros, el lenguaje, todo es muy interesante realmente, ¿verdad? Porque es un lenguaje de respeto y está exactamente enfocado a los parámetros de la ética. Pero sí nos preocupa y hemos estado trabajando en este tema, que es ya ese viraje hacia los temas de corrupción, donde media un favorecimiento, ¿verdad? El obtener un beneficio, ya sea un beneficio futuro, ¿verdad? Como un favor que me queda debiendo, o un beneficio económico, o incluso el poder saber de que me van a seguir contratando. Porque pues sí sucede mucho, ¿verdad? Que cuando uno le dice a un proyectista, eso no se puede hacer, o lo puede hacer diferente, o tiene que hacerlo diferente, así no, porque va a tener estos impactos, no lo vuelven a contratar, simplemente, ¿verdad? No, con esta señora no se puede trabajar, ¿verdad? Es tal vez lo que van a plantear. Pero sí, que el colegio pueda trabajar en esta otra parte, que no es que vamos a andar como policía buscando, identificando, sino que exactamente lo que estamos tratando de hacer es fortalecer lo que son los campos del conocimiento que lleva a que esas decisiones de favorecer una actividad que no es lícita sea consciente, porque muchos de manera, o sea, es como parte de la dinámica sí, yo sigo trabajando aquí, entonces no veo que un animalito se cruzó la cerca y se reprodujo y no teníamos permiso de reproducir animales y ya se me pasó, ¿verdad? O cuando realmente se trata de una situación que es imposible identificar macho y hembra y se están cruzando y aunque en el centro no tenía reproducción, está fuera de mi posibilidad de controlarla, ¿verdad? Si tengo un par de lapas y las lapas son iguales, ¿verdad? Pero si tengo un león y una leona, ya ahí sí usted puede diferenciarlos. Entonces hay ese tipo de elementos donde nosotros podemos decir, bueno, ¿dónde su conocimiento le va a permitir identificar qué no puede autorizar? Y no ir, digamos, por desentendido a autorizar una situación. Este tema, digamos, de fortalecer la capacitación de los profesionales y hacerles ver los temas, porque en mucho sí hemos identificado que no hay dolo, o sea, que no hay un interés de simplemente que me dé mal, pero en otros casos hay, ¿verdad? Y también tenemos unas situaciones, por ejemplo, con el tráfico de animales, ¿verdad? El tráfico de especies maderables. O sea, hay muchos elementos. Si me pongo aquí a enumerar, puede ser que empezamos a decir, mira, sí, eso es corrupción, mira, sí, eso es corrupción. Entonces, el dar a conocer qué aspectos a través de la capacitación, para mí, ese es uno de los elementos en los que los colegios podemos contribuir. Y definitivamente, cuando se dan las situaciones, pues someter al comité de ética, al profesional que ha estado fallando en esos aspectos. Sí, ahí en esa línea nosotros dichosamente también nos encontramos un gran socio que también se los recomiendo, que es Costa Rica Íntegra, el capítulo costarricense de Transparencia Internacional, que se ha puesto en disposición del colegio a generar un plan de trabajo para capacitar y formar, que es ese planteamiento también que hacía doña Ani, cómo le explicamos a la gente hasta dónde sus acciones tienen un prejuicio para el público en las materias que trabajamos o en nuestras disciplinas. En eso hay mucho campo y acá voy a cometer el error, no el error disciplinar, el sesgo disciplinar, que es
¿qué es lo que nos dicen los datos de lo que la gente percibe sobre la corrupción? Venimos de una campaña electoral donde la corrupción fue protagonista, fue una discusión permanente. Hubo una candidatura que hizo de esa su bandera electoral y que hoy se hace cargo del Poder Ejecutivo. Es decir, hay una sensibilidad de las personas hacia rechazar la corrupción. Y bueno, en 2021, 2 de los estudios realizados por el Centro de Investigación y Estudios Políticos y 2 en 2022 nos recuerdan que la población ha considerado la corrupción como uno de los 3 principales problemas del país. La corrupción está al mismo nivel del alto costo de la vida, de la situación económica y del desempleo. Calza desde agosto de 2021 hasta noviembre de 2022, estaba entre esos problemas. Entonces el campo es posiblemente muy fértil hacia donde se pueda sembrar. Y la discusión pública va a continuar, eso era uno de los temas también que reflexionaba. Y no necesariamente porque la corrupción, no lo quiero decir que el diálogo o la discusión pública va a seguir solo porque puede seguir habiendo corrupción, sino también porque hay actores políticos que están incentivando esta conversación. Anotaba acá, justamente esta semana, el presidente de la República y la ministra de Planificación presentaron el Plan Nacional de Desarrollo y habla de uno de sus ejes transversales, la creación de la Política Nacional de Integridad y Transparencia en la Gestión Pública. Desconociendo un poco el esfuerzo que ya se había hecho en la Estrategia Nacional, parece ser una vuelta de hoja hacia una acción de política pública más centrada en el Poder Ejecutivo, que va a tener una estructura directiva y líneas de acción. Se establece así tal cual, se los traje textual para que no se me fuera ningún detalle. Y dice que van a ser valoradas en el ejercicio de la formulación de la política pública de integridad y transparencia. Es decir, estamos creando instrumentos, se está pensando, se está creando. Y otro momento donde este tema va a volver a la discusión y donde es importante que los colegios profesionales tengan un decir es en la tramitación de la Ley de Incentivos para la Denuncia y la Lucha contra la Corrupción, que es uno de los proyectos de los cuales habló en la campaña electoral y que hoy atraviesa un camino difícil, dichosamente porque este colegio profesional, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, hizo observaciones muy pertinentes y que puede o va a encontrar una salida hacia su aprobación, en el tanto sigue siendo una prioridad del Poder Ejecutivo. Entonces, el terreno es fértil para que los colegios profesionales sigan trabajando no solo en pro de capacitar y formar a sus profesionales, sino también en pro de dirigir decisiones de política pública hacia un camino donde la corrupción, donde se promueva la probidad y la integridad como un valor, como un punto de partida y no como un punto de llegada o de fiscalización. Creo que quedaría por ahí. Sí, ese sería el otro punto, el tema de la responsabilidad de la denuncia. Total. Porque ahí tenemos tanto la participación de las personas que son afectadas, porque muchas veces, ¿verdad?, en esa relación del corruptor y el que corrompe, ¿verdad? Por lo general, plantamos de que la persona que origina el hecho de corrupción es el que está interesado en recibir el favor y entonces hace la propuesta y en este caso el profesional le dice, no, yo no trabajo así, o bueno, veamos a ver cómo lo podemos arreglar, ¿verdad? Pero a veces se da a la inversa, ¿verdad? Que él le dice, mire, es que este proyecto tiene estas situaciones, pero de ahí lo podemos arreglar, ¿verdad? Entonces ahí es el funcionario o el profesional el que está generando. Y igual, digamos, tanto uno como el otro, si no va a participar del hecho, debe denunciarlo. Y siempre el problema viene a ser la prueba, ¿verdad? ¿Cómo lo pruebo? ¿Verdad? ¿Cómo demuestro que este señor me estaba ofreciendo? Porque me lo dijo a mí, no había nadie más, ¿verdad? No lo estoy grabando, no tengo. Entonces, esa parte, ¿verdad? Es bien compleja, pero hay que trabajar un poco más en esa responsabilidad que tenemos de denunciar. Y en ese caso, igual, los colegios podemos recibir ese tipo de denuncia dentro del tema del Código de Ética, pero
hay que trascender, llevarlo a la parte, digamos, de la normativa nacional y de los procedimientos que ya están establecidos penalmente, como nos explicaron en la presentación anterior. Y que entonces se debe también aprender a cómo se arma esa prueba y de dónde tomamos los elementos y qué podemos hacer para poder hacer una denuncia responsable. Sí, una denuncia responsable que no dañe el honor de las personas innecesariamente y que cuide los balances que los abogados, doña Rosaura Chinchilla y don Carlos Stiffer, le planteaban a la comisión que analizaba esta ley de incentivos económicos, que era, bueno, vamos a activar el sistema judicial, en qué momento vamos a brindar un incentivo a la denuncia, una vez que se prueben los hechos, que se termine el proceso, una vez finalizado el proceso de denuncia. Yo te recomiendo muchísimo esa discusión porque frente a un populismo que lo que quiere es un populismo que tiene algunos matices de populismo punitivo, que quiere criminalizar la acción pública, ellos hablaban de estos equilibrios que en el Estado de Derecho tenemos que mantener, ¿verdad? Y valorar también qué rol vamos a tener ahí, ¿verdad? Yo sigo creyendo en la figura de los colegios profesionales, sé que no es ahora materia popular, puntualmente a partir de las declaraciones de las autoridades del Ejecutivo, pero podemos ser esa contraparte, sociedad civil, gremial, que pueda contribuir a cumplir grandes objetivos de las políticas nacionales. Y si la búsqueda es la de la eliminación de la corrupción, la promoción de la probidad, la integridad y la transparencia, pues revisémonos y veámonos cómo podemos contribuir. Por lo menos nosotros en el Colegio de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales tenemos alrededor de 700 funcionarios y funcionarias públicas que toman decisiones sobre asuntos públicos y que recargan en sí una responsabilidad sustantiva para no solo los recursos públicos, sino también una responsabilidad de actuar con probidad y con transparencia. Sí, efectivamente, creo que ya a manera de conclusión, que sería resaltar este papel que los colegios profesionales podemos cumplir y del trabajo que podemos hacer a lo interno, pero también hacia lo externo, porque las personas que utilizan nuestros servicios deben y tienen derecho a conocer cuando la acción del profesional está cayendo en el lado ya de un elemento de corrupción. Entonces, es ahí donde los colegios profesionales tenemos ese gran papel y que rescatamos para que lo tomemos como una de nuestras banderas. Gracias. De mi parte eso sería también. Muchas gracias y un gusto compartir.